Bien, hermanos, Dios les bendiga. Espero que en esta mañana estén bien, ¿verdad? Hoy podemos decir esta mañana, como dijo, ¿verdad? El salmista David dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Así que por la mañana, hermano, es un tiempo bien importante, porque es cuando uno tiene toda la energía, tiene la mente bien despejada, puede retener más con facilidad, ¿verdad? Porque la mente no está minada, no está bombardeada por las malas noticias, por los pensamientos negativos o lo que se oiga, sino que la mente está bien receptora para poder oír lo más importante, la palabra de Dios. Y qué bueno que la palabra es la que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón. El salmista también decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Job también era otro hermano que se levantaba muy de mañana, dice la palabra, y hacía memoria de cada uno de sus hijos, haciendo un holocausto, un sacrificio por cada uno de ellos, y eran 10, y la palabra del Señor dice que lo hacía todos los días. Así que es muy hermoso, ¿verdad? Levantarse en la mañana y escuchar la voz de Dios. Bien, hermanos, Dios les bendiga a cada uno. Sean bienvenidos en el nombre del Señor, ya los que estamos acá. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, hermano, que lo veamos. Para comenzar, vamos a orar, hermano, para revelarles de qué vamos a tratar de esta enseñanza de hoy. Así que les invito en el nombre del Señor, hermano, que oremos para que el Señor bendiga este tiempo. Amado Dios, amado Padre, muchas gracias, Señor, por proveernos un día más de vida, por proveernos, Señor, la bendición, Señor, por proveernos esa paz, esa tranquilidad. Y como decía David, Señor, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y hoy estamos acá en esta mañana, Señor, en este lugar, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para meditar en la palabra, para adquirir de la palabra de Dios, para poder, Dios mío, recibir como dice tu palabra. Tu palabra dice, Señor, el que pide, recibe. Y en esta tarde, en esta mañana, Señor, estamos pidiendo la bendición. Inunda este lugar, Dios mío. Todo este edificio de esquina a esquina esté, Dios mío, bajo la cobertura de la presencia de Dios. Toda atmósfera negativa, Señor, todo ambiente deprimente se vaya, toda oscuridad, toda pesadez, aburrimiento y cansancio se vaya, y haya libertad en esta mañana, libertad en el espíritu, que nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestros ojos estén despiertos, receptivos, Señor, y que nuestro corazón, Señor, reciba con libertad la palabra de Dios. Padre, bendice a cada hermano, cada hermana, cada niño, cada joven que ya estamos acá. Padre, en el nombre poderoso de Jesús pedimos que sea el Espíritu Santo quien tome control de cada uno, y que esta enseñanza, Señor, pueda ser, Dios mío, recibida en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No sé, los que estuvieron el domingo pasado, de qué se trató, ¿tiene alguna memoria, algún recuerdo? Porque a veces, hermanos, se nos olvida.
La palabra del Señor dice que no hay que ser oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de la palabra. Por eso es muy importante, hermano, que usted tome notas, porque si usted toma nota, usted va a escribir allí, como dijo alguien, que la tinta se débil, dice, es mejor que una gran memoria, porque la memoria siempre falla, pero lo que usted escribe, difícil le va a fallar. A veces no somos dados a eso. Creemos que cuando vamos a la iglesia solo hay que llevar la Biblia, pero es bueno llevar un cuaderno de notas para anotar ahí, ¿verdad? Lo más importante y algo que el Señor quiere hablar para nosotros. Entonces, ¿de qué se trató el domingo pasado, hermano? ¿Se recuerda usted? ¿Cómo va? Se habló de la ignorancia, o sea, que erramos nosotros o ignoramos cuando no entendemos las Escrituras. ¿De qué se trata? Entonces hay que conocer la palabra de Dios para saber, hermanos, yo les hablaba y les decía, para no dar una postura o dar una conclusión de algo que no entendemos, no comprendemos. Entonces tenemos que estar seguros de lo que estamos hablando. Y los saduceos y los fariseos se habían desviado un poco de lo que es, ¿verdad? La palabra o los mandamientos de Dios, y lo habían cambiado por las tradiciones de hombres. O sea, la tradición podía más, una costumbre puede, y eso pasa a veces en las iglesias, hermano. Nos aferramos quizás a las tradiciones porque como así fue que aprendimos y ya no hay cambio, y aunque la palabra de Dios diga todo lo contrario. Entonces tiene más peso la palabra, y si ignoramos la palabra, entonces, hermano, erramos. Yo sé que algunas veces, hermano, hay costumbres que no se implantaron con malas intenciones, sino con buenas intenciones. Pero con el transcurrir del tiempo, hermanos, tenemos que cambiar quizás esas costumbres o tradiciones por unas mejores. La palabra sí no cambia, la palabra siempre es la misma. Y es así, es más firme que los cielos, dice la palabra. Entonces, erráis ignorando las Escrituras, dijo el Señor, y el poder de Dios. Hoy, hermano, quisiera tocar un tema, en la Biblia hay riquezas, hermano, que cuando usted comienza a estudiar la palabra y se le vienen muchos temas, usted quisiera tener el tiempo para poder hablarlo, porque hay dos cosas que son importantes, bueno, más que todo para mí. Una, me ayuda mucho a conocer más la palabra, a meterme más en lleno para mí. Y otra, hermanos, explicar la enseñanza a la iglesia. Entonces, pero yo escogí este tema, hermano, que le voy a titular de esta manera: la preparación de los discípulos, o que estuvieran preparados para los eventos que venían en cuanto a los sufrimientos de Cristo. En otras palabras, Jesús preparó a sus discípulos para que no los tomara de sorpresa los sufrimientos, la pasión de Cristo, la crucifixión, todo eso, hermano, porque tratándose de sufrimientos, tratándose, hermano, de pasar por ese periodo de persecución y de muerte, no todos estamos preparados para eso, no todos. Todos queremos paz, tranquilidad, que en nuestro hogar, que en nuestra casa no haya, como dijo el Salmo, hay un Salmo como que es el 144 por ahí, o 140, que dice que no haya alarma ni haya grito de salida en nuestras plazas.
Porque cuando hay alarma y grito de salida hay una desesperación. Hay, hermanos, como dicen, un alboroto que a veces no hallamos qué dirección tomar. De repente, es como cuando empieza un terremoto o un temblor de tierra, ¿verdad? Que la gente corre sin dirección, a modo de salvarse. Si puede salir por la puerta, sale por la puerta, y si sale por una ventana o por donde sea, pero de esa parte, hermanos, cuando a uno lo preparan, ya más o menos tiene ideas cómo reaccionar. Entonces Jesús no quería que sus discípulos, hermanos, los agarrara de sorpresa esos eventos de sufrimiento, sino que Él quería que ellos estuvieran claros, que no se alarmaran, que ese era el proceso y ese era el plan. Eso ya estaba, hermanos, en la mente de Dios. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba planeado los sufrimientos de Cristo. Y para ello vamos a ir, hermanos, cómo empezó Jesús a prepararnos. Vamos a Mateo 16. Mateo 16, 13 en adelante. Dice la palabra en el nombre del Señor, la leemos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, mire la pregunta que les hace: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está hablando de Él. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Vamos a leer allí mientras seguimos adelante con la lectura. Ya usted ya más o menos entiende lo que sigue. Fueron 3 años los que Jesús, en su ministerio de Jesús, 3 años. Unos creen que son 3 años y medio, pero estamos hablando ya alrededor de los 3 años. Fueron el tiempo que Jesús se tomó en su ministerio. 30 años pasaron. Jesús no salió a luz, solo la palabra habla de su nacimiento, no, el anuncio que le dio a María el ángel, que ella era la elegida, la escogida para recibir al Hijo de Dios en su vientre. Luego vemos su nacimiento allá en Belén, ¿verdad? Allí por primera vez los pastores presenciaron y fueron a ver al pesebre o al establo donde estaba Jesús. Ellos fueron testigos presenciales, oculares del nacimiento de Jesús. Todavía estaba allí en el pesebre. Ok, luego lo encontramos alrededor de 2 años o 3 años después. Lo vemos que vienen unos magos del oriente. Vinieron del oriente, eran sabios, preguntando allí, hermanos, en Jerusalén, que a dónde había nacido el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarle. Esto le impactó a Herodes, porque él era el rey. Bien difícil, ¿verdad? Que usted sea el jefe, usted sea el hombre de autoridad ahí, pero andan preguntando por otros. Y sabiendo que usted esto le causó, y lo que le impactó también, que estos hombres venían a adorarlo. No solamente preguntarlo para saludar, sino para adorarle, para postrarse delante de él. Y esto le causó confusión. Dice que toda Jerusalén se volvió confusa. Comenzaron a preguntar a los sacerdotes, a los escribas, a dónde, ya les dijeron a dónde. Bueno, pero no me quiero detener mucho ahí. Entonces, lo vemos ahí, hermanos, ya en Nazaret, que ya estaba alrededor quizás de unos 2 años, o 3 años más o menos. Ya no era un bebé, ya era un niño ya. Pero esa estrella, después que estuvieron allí en Jerusalén, dice que vieron la estrella, los enviaron allá, hermanos,
a Belén. Dice la palabra de que la estrella iba adelante y cuando lo vieron, los pastores, cuando fueron, estaban en el pesebre, en el establo. Cuando los magos van, ya no lo hallan en un pesebre ni un establo, lo hallan en una casa ya. Una casa, esa es la palabra. Entonces allí vemos que cuando entraron y le vieron, dice que cada uno le trajo presentes. Aquel niño llevaron presente, oro, mirra e incienso le llevaron. Y ahí lo vemos a Jesús. Luego lo vemos la huida a Egipto y el regreso de Egipto nuevamente. De allí volvemos a los 12 años, vemos a Jesús, hermano, que estaba sentado con los doctores de la ley en el templo, oyéndoles y preguntándoles, y todos ellos se quedaban admirados por las preguntas que él hacía. De allí, de esos 12 años, donde estaba en el templo, ya no lo vemos más. ¿Qué pasó, hermanos? De los 12 a los 30 años, ¿dónde estuvo Jesús? Bueno, se cree que él trabajaba con su padre en la carpintería. Como primer hijo, él pues ayudó a su padre, a su madre, a crecer a los otros hijos, porque según la Biblia habla como de unos 5 o 6. Bueno, las hermanas no se menciona, solamente no se menciona el número, pero dice sus hermanas, eran varias hermanas. Pero de hermanos habían como alrededor de 4. Pues él era el mayor y el mayor pues le toca trabajar con su padre. Escuchen bien lo que estoy tratando de explicar. Entonces lo vemos en la manifestación cuando Juan el Bautista comienza a predicar la palabra de Dios en el desierto. Entonces allí es donde se aparece Jesús ya a los 30 años, dice la palabra. Y allí comienza su ministerio. Comienza su ministerio. Quizás no voy a entrar en detalles porque si no, no terminamos hoy. Ya ustedes saben lo que pasó después del bautismo, fue al desierto, de ahí se manifestó ya a la gente y comenzó a llamar a sus discípulos. Ok. Llamó a los hijos de Jonás. Eran 2 hijos de Jonás, 2 hijos de Zebedeo, y así fue llamando hasta que llamó 12, dice la palabra. A estos 12 siempre andaban con él a todas partes, a la montaña, al mar, al templo, a diferentes lugares, siempre andaban con él, y eran los que le ayudaban a él. Aunque aparte de ellos, había un grupo más amplio. La Biblia dice que en una ocasión mandó a 70, en una ocasión envió a los 12, otra vez a los 70, y eran muchos los que eran discípulos de Jesús, pero los 12 sí era el círculo más cercano, y de los 12 había otro círculo más cercano que eran los hijos de Zebedeo y Pedro. Esos 3 eran el círculo más cercano. Ok. Mateo habla del Sermón del Monte, que ustedes ya lo saben, donde les explicó muchas enseñanzas que son aplicables a nosotros, a la vida diaria de cada uno de nosotros. Si nosotros lo aplicamos a nuestra vida diaria, hermano, esa es la distinción que lo hace diferente al mundo que nos rodea. Si observamos, hermanos, las enseñanzas del Sermón del Monte, que son 3 capítulos, que yo sé que con un pequeño esfuerzo lo podemos aprender hasta de memoria, esos 3 capítulos. Y si lo aplicamos a nuestra vida, hermano, entonces nosotros sí estamos capacitados de realmente de ser los verdaderos ciudadanos del reino de los cielos. Del reino de los cielos, porque a eso se trataba Jesús. Quería que conocieran el reino de Dios. Porque eso se explicaba, Jesús les explicó el reino de los cielos, se lo explicó ahí en el Sermón del Monte, se lo explicó por parábolas, también se lo explicó, y de muchas formas enseñándolo. O sea, en otras palabras, les estaba enseñando, hermano, lo básico del reino de Dios.
Estamos hablando como de primer grado a bachillerato. Es las primeras enseñanzas de Jesús. Y él estaba, aunque en las multitudes, Jesús lanzaba esas enseñanzas, pero cuando ya las multitudes se iba aparte con los 12 a explicarles punto por punto. Y les dijo que al mundo les hablaba por parábolas, pero no a ellos. Porque ellos necesitaban conocer en detalles todas las enseñanzas y las reglas del reino de los cielos. Había que conocerlo. Entonces ahí estuvo explicando. Y los discípulos no era que eran inalfabetos, hermanos, porque aunque la palabra del Señor dice que eran hombres sin letras, no estamos hablando de que eran inalfabetos, que no conocían el abecedario. Cuando habla de hombres sin letras, era que solamente habían estudiado en la secundaria, digamos, hasta bachillerato. Los hombres letrados ya eran los doctores, los escribas, ya los hombres como Pablo. Ellos no tenían esos títulos, pero sí habían cruzado lo básico. Entonces, en esos 3 años Jesús les comenzó a hablar, pero no entendían, no comprendían. Porque para ellos, el enfoque de ellos, escuche bien, el enfoque de ellos era que los liberara del yugo de Roma. Ellos no querían estar bajo, hermano, del pie de Roma, porque los regía con vara de hierro. Porque ustedes saben lo que habla de, creo que Daniel 6, de las 4 bestias. Y la última bestia, que era, dice, espantosa. Y dice que todo lo devoraba. Tenía una fuerza, esa bestia, que todo lo devoraba. Entonces se refería a Roma. Roma gobernó con mano de hierro, con mano de hierro. Entonces ellos estaban enfocados que querían que los liberara de ese imperio, y lo que estaban buscando era un líder que pudiera más y derrotar a todo, hermano, el imperio romano. Y a Jesús al principio lo vieron como que era uno de ellos. Pero Jesús no venía a pelear con armas terrenales. El arma más grande que Jesús traía era el amor. Por eso comenzó allí en el Sermón del Monte, como no tenemos el tiempo para explicarlo. Él les dijo: oíste que se les dijo a los antiguos, amarás ¿a quiénes, hermano? A tus amigos, a tus hermanos, pero aborrecerás a tus enemigos. Al enemigo enfrentarlo y también aborrecerlo y odiarlo, así estaba escrito en la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahí cambió todo el panorama. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que los ultrajan y bendecid a los que os maldicen. Entonces Jesús, el arma más poderosa de Jesús era el amor. Si te dan en una mejilla, vuélvele también la otra. Esas eran las reglas del nuevo gobierno, del nuevo rey. No era con puño de hierro, hermano, no era con pie de hierro, no era con espada ni con lanza, era con el amor. Y aquí chocamos mucho. Disculpe que me detenga aquí un momentito. Aquí chocamos mucho, porque venimos de un mundo que si te dan en un lado, pues dale el otro lado también tú. O sea, a no dejarse, pues, a no dejarse. Si tú me das una, yo te doy 2. De ese mundo, o de ese imperio venimos nosotros, o de ese reino de oscuridad, como dice Pablo a los Colosenses, que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos trasladó, ¿no?
Entonces, ahí chocamos mucho nosotros porque venimos un poco crudos, ¿me entiendes? Y nos es difícil perdonar, nos es difícil, hermano, adaptarnos a las reglas de ese reino o de ese rey. Y aún luchamos con eso todavía nosotros. Luchamos con eso. Luchamos porque siempre nos faltará, ¿verdad?, que entre los hermanos de vez en cuando tengan roces, entre padres e hijos. Jesús dijo entre la nuera y la suegra. Y a lo mejor el yerno con el suegro también. No sé cuánto les ha pasado algo así. O familias, ¿verdad?, que nacieron de la misma padre, de la misma mamá, y no se quieren, se pelean. ¿Se da cuenta, hermano, que bien el cambio, a veces no nos adaptamos a ese cambio, todavía luchamos con eso? Pero Jesús los estaba preparando que entendieran. Y hermanos, es bien difícil, ¿verdad?, tratar con la gente. Póngase a pensar, es bien difícil tratar con la gente. Si a Jesús le costó, hermano, le costó, porque aún, hermano, ya después de los 3 años, aún Pedro todavía, hermano, quería vengarse. ¿Usted cree que cuando le cortó la oreja, hermano, a Malco o al siervo o al centurión, qué? ¿Usted cree que Pedro le dio, solamente lo quería rasurar nada más? No. Él quería cortarle parejo. No solo una rasuradita, no, ahí con cuidadito, no. Ok. Todavía es bien difícil, ¿verdad? Tratar con el ego humano, tratar, hermanos, con la rebeldía del hombre caído. Ok. Escuche bien. Nosotros ya no tenemos 3 años, ¿verdad? Ya tenemos 5, 10 años, 20 años. Y nosotros ya los envejecimos ya en el Evangelio y al parecer no hemos aprendido casi nada. Porque si nos buscan, como dice, si me buscan, me hallan. Aunque ya, hermanos, no tengamos ni la fuerza, pero todavía podemos pelear, ¿verdad? Pero no con las armas del espíritu, sino con las armas, ¿verdad?, terrenales. Ok. Entonces, hermano, Jesús los estaba preparando. Ya en el último año, porque eran 3 años, en el último año que ya se les estaba llegando el día a Jesús, él quería estar seguro si de verdad habían entendido y comprendido de dónde había venido él y para qué había venido él. Entonces le lanza esa pregunta. ¿Qué dicen la gente? Bueno, ellos comenzaron, porque todo eso se oía, ¿verdad? Toda la gente pensaban, bueno, quizás es Juan el Bautista que ha resucitado, o quizás es Elías, o quizás Jeremías, o alguno de los profetas, lo decían ellos. Pero Jesús no quería que solo hicieran suposiciones, sino seguridad, certeza. Él quería una seguridad en ellos. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Quién? ¿Qué dicen ustedes? Entonces Pedro se pone en pie y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que quería saber, dijo eso. Ahora sí ya puedo comenzar a hablarles de lo demás. Es como cuando estamos preparando, ¿verdad?, a los hermanos para bautizarse. Vamos a ver si hay frutos. Vamos a buscar frutos. Es como la higuera, vamos a buscarle frutos. Porque el follaje se puede ver bonito, ¿verdad? Pero vamos a ver si hay frutos para llevarlos a las aguas. Porque no lo vamos a llevar, hermanos, solo porque se ve frondoso el árbol, ¿verdad? Pero no hay fruto. No hay nada. No hay cambio.
Y entonces llevamos a alguien a bautizarse. Es como irlo a bañar, nada más, a hacerle como un rito nada más, un rito, lo vamos a ir a bañar, pero no hay cambio de nada. Y Jesús dijo que había que tener frutos de arrepentimiento. Entonces, ahora sí vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice acá. Dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló, hermano? Mi Padre que está en los cielos, porque esa revelación no la podía recibir de los escribas, ni de los fariseos, ni de ningún hombre. Vino directamente de Dios. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso le dijo el Señor. Ahora bien, con esta revelación, ya Jesús comenzó. Ahora vamos a leer, hermano, la palabra. Vamos a seguir leyendo entonces. Versículo 21, hermano. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces, después de esta revelación, después de esta, hermano, certeza y seguridad que estos discípulos tenían de Jesús, entonces, ahora sí Jesús comenzó a anunciar de la muerte, de los sufrimientos que Él iba a padecer en Jerusalén. Y ahí se les iba a quitar, hermano, aquello de que decían los discípulos: ¿quién será mayor en el reino de los cielos? ¿Quién será mayor? ¿Quién será el secretario de Estado? ¿Quién será el segundo? ¿Quién será el primer ministro? Porque así estaban constituidos los reinos. Los puestos más grandes. Porque en todo reino y en todo gobierno, hermano, hay un gabinete que se le llama. Está el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, el ministro de Defensa, y etcétera. Y ahí van los puestos. Eso era lo que ellos tenían en mente. Ahí cuando Jesús les dice: el que quiera ser el más grande, el mayor, dice que trajo un niño y lo puso en medio de ellos. Un niño chiquito y lo puso en medio de ellos. Si alguien quiere ser el más grande, si alguien quiere ser el mayor, tiene que verse como un niño, actuar como ese niño. Así. Y es bien difícil que uno ya viejo, ¿verdad?, con tanta maña y resabio, como dice, vuelve a hacerse un niño. Imposible, ¿no? Porque uno se las cree todas. Piensa. Y Jesús estaba tratando con ellos. Porque Jesús quería estar claro que después de su partida, ese regalo más grande, la misión que él había venido, que su padre le había encomendado, que esto estaba ya, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, esta misión de Jesús que iba a cumplir. Él quería estar seguro que en los que quedaran pudieran continuarla. Usted es la continuación. Jesús le ha confiado el reino a usted, le ha confiado el reino a mí, le ha confiado el reino a usted, a todos nosotros. Ahora bien, depende de usted, hermanos, depende de nosotros,
si nosotros vamos a continuar esta misión tal como Él la cumplió. ¿Y cómo la estamos llevando nosotros? Por eso el Señor al principio dice que en Antioquía se le llamó a los de este camino cristianos, que quiere decir pequeños Cristos o Cristos pequeños, o sea, como así como el papá, así tienen que ser los hijos, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, todos ustedes son pequeños Cristos. Entonces, llevan en la sangre, llevan en las venas la sangre de Cristo, llevan en su mente y en su corazón todos los pensamientos, como dijo Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros? Entonces Jesús comenzó a enseñarles todo esto, a preparar y a explicarles que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, ser entregado, hermanos, a los gentiles y ser muerto. Pero le dice, pero al tercer día resucitará. Al tercer día resucitaré. Él quería explicarles todo esto, hermano. Claro. Para que no le fueran a fallar. Pero como es que, hermanos, en estas cosas de acerca de los sufrimientos y casi nadie quiere. Entonces, mire, Pedro dice que se lo llevó aparte. Mírenlo, Pedro se lo llevó aparte. Entonces Pedro dice, tomándole aparte, como que dice, Señor, ven, quiero explicarte algo, como amigo, como hermano. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose a Pedro, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. La cruz era un instrumento de muerte. Cuando veían pasar, hermano, alguien con una cruz por la calle en el hombro, en los hombros, sabía que iba a ser crucificado en esa cruz, iba a ser colgado allí iba a morir en esa cruz. Y Jesús le menciona esa cruz, la cual nadie quiere. Yo sé que usted no quiere esa cruz, porque la cruz significa sufrimiento. Yo no la quiero, porque en la carne uno siente. Entonces uno quiere, hermanos, no padecer absolutamente nada. Pero los sufrimientos van a estar ahí. Y yo no quiero que me vean como algo, como que yo estoy dando una enseñanza negativa o quitándole la esperanza a alguno. Porque algunas veces, hermanos, tenemos que llevar esa cruz o esas cargas o ese sufrimiento hasta la muerte. Y después de la muerte se acabó todo, esos sufrimientos. Yo no sé qué clase de sufrimiento, pero lo más importante aquí, hermano, es que ninguna clase de sufrimiento, ninguna clase de angustia o de dolor nos haga, hermanos, retroceder, nos haga blasfemar y nos haga pensar diferente y comencemos a decir, si yo acepté a Cristo porque yo pensé que aceptando a Cristo todos los problemas se me iban a ir, las enfermedades se me iban a ir, todo se iba a ir y que yo iba a vivir en paz. Todo, no hay ningún problema. Va a ser un poco como
¿Qué hacemos en esto entonces, hermano? Tampoco no queremos también que usted sea como una idea fatalista, bueno, como si tengo que sufrir, así que yo no hago nada, entonces ya no me preocupo de nada y no, claro, tenemos que preocupar, por eso ahí está la fe, ahí están las promesas, ahí está la confianza, pero hay cosas, hermanos, que no las podemos remover, así como Pablo oró y el Señor le dijo, bástate mi gracia, eso es lo que necesito. Te preocupes por lo demás, déjamelo todo a mí. Entonces se lo llevó aparte a decirle, de ninguna manera te acontezca esto. Un buen consejo de un buen amigo, ¿verdad? Un buen consejo de un buen amigo. ¿Quién no le avisaría a un hermano o a un familiar o algo? Mira, no vayas allí porque ahí te están esperando. Cualquiera, ¿verdad? Pero la misión esa era. La misión, hermano, no era, hermano, que lo iban a recibir con aplausos nada más y ya y se acabó. Porque a eso estamos acostumbrados muchos, hermanos, que los aplaudan y que les digan, oh, no hay como ¿verdad? Y que hagan memoria. Y por eso, hermano, yo le digo a usted, hermano, que se le quite eso. A veces nosotros somos muy aduladores. ¿Qué es un adulador? Que siempre andamos poniendo a alguien en alto. Y lo que estamos, no sabemos nosotros que lo que estamos es provocándola a una caída. Porque cuando a mí me elevan, cuando a mí me afaman, cuando a mí me dicen esto, yo puedo creerme. Y el ser humano tenemos que luchar con eso. Porque si no, hermanos, podemos verlos en grandes problemas. Siempre es así. Entonces, le dice Pedro, de ninguna manera te acontezca esto. Ten compasión de ti. Entonces el Señor le dice a Pedro, apártate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Hay que tener el Espíritu de Dios para discernir esto. Hay que tener el Espíritu de Dios para discernir esto. Porque les voy a decir algo. ¿Cuántos anhelan, hermanos, ser mejores cada día? Cuando tenemos un ministerio, nosotros procuramos ser lo mejor, prepararnos lo mejor, y así tenemos que hacer. Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procuremos por todo el mundo. Pero todo privilegio, todo ministerio, todo lo que usted anhela hacer, eso no solamente se lo van a dar así como de gracia, sino que esto conlleva, hermanos, sufrimiento. Y el sufrimiento no es para que usted pelee con medio mundo, sino para poderlo afirmar su carácter, para que usted, hermanos, el día de mañana no vaya a avergonzar, porque el ministerio tiene que cumplirlo, pero esto trae también sufrimiento. Entonces aquí Jesús le dice a Pedro, me eres tropiezo, le dice, me eres tropiezo. Entonces, hermano, para que no seamos tropiezos, lo que tenemos que hacer por un hermano, porque a quien sea que sea, orar por esa persona. Señor, revélale la voluntad, revélale tu voluntad, guárdalo y protégelo. Pero no trate usted de aliviarle la carga a ese,
Porque si Dios lo quiere pasar por por el horno o por el yunque, como se dice, o pasarlo ahí, hermano, ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios. Y no vayamos nosotros de misericordiosos a quererlo sacar de ahí. Si Dios es porque Dios lo quiere preparar, Dios lo quiere formar más. Entonces, pero nosotros vamos de misericordiosos a tratar de ayudarlo, que ninguna cosa te acontezca. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro, en ninguna cosa te acontezca. Pero Jesús se lo estaba diciendo claramente que era necesario ir a Jerusalén, morir allá, pero al tercer día iba a resucitar. Eso era lo que él quería que entendieran. Pero no, Pedro va y dice, en ninguna manera te acontezca esto. Si Jesús escucha el consejo de Pedro, ¿qué iba a pasar, hermano? Jesús no iba a cumplir la misión. Su redención no se iba a llevar a cabo. Usted y yo no hubiéramos obtenido, hermano, ese plan de redención. Hay cosas, hermano, que no las podemos evitar. Las va a pasar. Entonces usted tiene que decirle al Señor, revélame tu voluntad, enséñame tu voluntad. Porque si tratamos, hermano, de esquivar eso o dejar a un lado por el proceso, Dios no va a cumplir el propósito en nosotros. Y Jesús estaba preparando a los discípulos para lo que venía, porque los eventos que venían iban a ser grandes, de sufrimiento. Usted no se imagina, hermano, lo que pasó en esa semana, hermano, de lo que se le llama la pasión de Cristo, cuando Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén y después de esa semana. Usted no se imagina, hermano, el llanto de mucha gente, los gritos, el gemido de muchas mujeres, que Jesús tuvo que volverse a ellas y le dijo, hijas de Jerusalén, le dice, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros, por vosotras mismas y por vuestros hijos. Era un gran llanto detrás de Jesús, porque, hermanos, ¿cómo no iban a llorar esta gente si solo les había hecho bien? Y Jesús los estaba preparando para todo eso. Como quien les dice, bueno, es así, hermano, se lo voy a plantear así ya para terminar. Es como cuando una mujer está embarazada, está encinta, ¿verdad? Ya para dar a luz son dolores y esa mujer grita y llora, ¿verdad?, en desesperación, porque es el proceso para dar a luz. Pero el consuelo, ¿verdad?, de los maridos, oiga bien, o de los familiares, es que eso va a pasar en un par de horas, ya después que nazca el niño, pues ya pasó todo. Y en tercer lugar va a haber alegría y gozo porque hay un nuevo miembro en la familia. Y hasta ahí terminan los sufrimientos. Entonces, Jesús eso quería que ellos lo entendieran, que iba a pasar esa hora, pero que pusieran la mente en la resurrección de Cristo, que iba a levantarse nuevamente. Allí es donde está la esperanza. Y para eso los estaba preparando. Ahora, hermano, ¿se está preparando usted para lo que vendrá en su vida? ¿Cuántos años le faltan de vida? Nosotros queremos vivir muchos años. Y solo pensamos en las bendiciones de Dios, pero no pensamos en el proceso, lo que va a pasar. Va a pasar por muchos momentos difíciles. Va a llorar, va a gemir. Pero acuérdese que la misión conlleva dolor, tristeza, angustia, pero al tercer día resucitar. Ahí está la esperanza. Va a pasar ese sufrimiento, va a pasar esa angustia, va a pasar ese dolor, pero usted tiene que prepararse, que no se va a quedar allí hundido, no se va a caer en el lodo cenagoso, se va a levantar. Tarde o temprano va a pasar. La tormenta va a pasar y va a venir la luz del día. La noche va a pasar, va a venir la claridad del día. Prepárese para eso. No solo se enfoque, hermano, en los sufrimientos y en el dolor. Enfóquese en lo que vendrá después del sufrimiento.
Después los discípulos eran unos grandes héroes predicando arriba y abajo de la resurrección de Cristo. Pero Jesús los preparó con tiempo. Así que, hermanos, solamente esta reflexión para que lo piense, hermanos, que Jesús quería prepararlos primero para los eventos que vendrían. Y Dios quiere prepararlo a usted para los eventos que vienen. Pero después viene la resurrección a una vida mejor. Démosle gracias al Señor por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra, gracias, Señor, por la bendición de este día, por la palabra, Señor. Creemos, Señor, que estamos en el verdadero, en Jesús de Nazaret. Estamos seguros, Señor, en lo que tenemos. Creemos, Dios, que sufrimientos vendrán, dolor vendrá, angustia vendrá, pero viene el momento de la resurrección. Viene el momento, Señor, donde alzaremos nuestras manos al cielo en señal de victoria, de éxito y de triunfo. Los sufrimientos pasaron, el dolor pasó, quedó atrás, pero el día de la resurrección vendrá a una nueva vida, con un nuevo cuerpo, un cuerpo de gloria, un cuerpo inmortal. Eso vendrá. Padre, gracias. Consola a todos aquellos, Señor, que están pasando quizás por el fuego de la prueba, por la tribulación, por la angustia. Quizás algunos están allí en el horno de fuego todavía. Quizás algunos, Señor, están a punto de entrar a la fosa de los leones. Quizás algunos, Señor, están en medio de la tormenta. Otros quizás, Señor, están en medio del mar, azotados por la tormenta. Pero Jesús llega a tiempo para calmar el mar, para calmar la tormenta, para traer bonanza en medio de la tormenta. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.